hoy con los jefes de campaña de los 5 partidos que lideran las encuestas de intención de voto. A esta hora vamos con el siguiente bloque. Cara a cara. Los jefes de campaña tendrán 30 minutos para analizar las últimas encuestas, defender su estrategia de comunicación y preguntar la de sus contrincantes. No hay orden de participación ni tiempos de respuesta. Cada participante podrá preguntar, repreguntar y replicar a los demás miembros del debate. El moderador guiará la discusión e interrumpirá en caso de que el panel se desordene. Son las 11:23. Esta es una de las novedades en este debate, y es que buscamos precisamente que ustedes debatan en esta mesa de una forma lo mínimamente ordenada, con el fin de no coartarles alguna idea que tengan. Voy a contarle a nuestros oyentes y televidentes que antes de ingresar al debate hicimos una rifa, porque alguien tiene que empezar preguntando, y la ganó don Antonio Álvarez de Santi de Liberación Nacional. Así es que, don Antonio, con la libertad de preguntarle a cualquiera de los compañeros aquí en la mesa y lo que sea para iniciar la discusión, yo simplemente moderaré para procurar que haya espacios de discusión con tiempos equilibrados. Pero no solo preguntas, sino para comentar, ¿verdad? Porque es una parte abierta, ¿verdad? Sí, okay. Adelante. Bueno, me parece que hay que llegar a una conclusión muy clara, y es que en todas las encuestas Liberación Nacional es el partido que aparece encabezando la preferencia electoral de los costarricenses. Tenemos diferencias, algunas nos ponen más arriba que otras, pero no hay ninguna discusión en que Liberación Nacional es el partido que se encuentra en esa condición. Y esto es producto precisamente porque se ha desarrollado una campaña propositiva en donde nuestro candidato le ha hecho propuestas al país concretas y puntuales de lo que se quiere hacer en Costa Rica. Y me ha sorprendido mucho, hablando de la estrategia de comunicación, lo que es la comunicación de otras fuerzas políticas. Por ejemplo, don Rodolfo, me ha sorprendido mucho el caso del Frente Amplio, ahora que usted me habla de que no ha sido nunca un partido comunista, de que no nació como una fuerza comunista, cuando en realidad todos nosotros hemos oído a don José María Villalta en los spots donde dice: somos los herederos del Partido Comunista de Costa Rica, cuando recibe al primer ministro de China, y en general las diferentes manifestaciones que ha tenido el partido Frente Amplio de decirse o de quitarse el traje de comunista, y que lo traigo a colación porque fue con lo que hoy casualmente usted empezó aquí en su primera intervención. Si me permite, es que es diferente que el Frente Amplio se conciba como partido comunista a que se sienta heredero de las luchas que en este país y las conquistas tuvo el Partido Comunista, ¿verdad? Claro que sí nos sentimos herederos del pensamiento de Manuel Mora, de Carlos Luis Fallas, de Carmen Lira, herederos de las conquistas sociales, del Código de Trabajo, de la Caja Costarricense del Seguro Social, pero igual sentimos que en nuestras raíces también está mucho del pensamiento original, digamos, socialdemócrata. Es decir, nosotros nos sentimos herederos de la función con la que se creó el Instituto Costarricense de Electricidad, y que sabemos que es una obra de don José Figueres y de don Manuel Dengo, ¿no? Y hemos sido los que más hemos luchado en este país para defender una institución como esa, o la banca estatal, etcétera, ¿verdad? Es decir, y además no es que queramos, como han dicho, volver al pasado. Queremos salvar la caja, queremos salvar el ICE, queremos salvar la institucionalidad, pero entendemos también que estamos en otro momento, ¿no? Pero, don Rodolfo, hay cuestiones que se extraen, por ejemplo, ese video, ¿verdad? Ese video que usted lo ve bien recortado, ¿no? Es un acto oficial en la Asamblea Legislativa donde se recibe a un diplomático chino, y donde más bien es el presidente de la Asamblea Legislativa de su partido el que le pide a José María que haga un saludo, ¿no? Y por supuesto José María lo que intenta, pues, claro, es moverse en un terreno don Rodolfo, antes de ir con don Arturo, don Antonio. Le paso esta publicación. Ustedes sacaron una publicación felicitando los 80 años del nacimiento del Partido Comunista de Costa Rica, el Frente Amplio. Sí. Pero nunca han sacado una publicación felicitando los aniversarios de Liberación Nacional. Para que usted me dice que igual rescatan la obra de Liberación Nacional, de lo cual me alegro mucho. Sí. Lo cual significa que definitivamente hay una identidad clara entre ustedes y la doctrina comunista. El primer congreso ideológico, y con esto termino para darle oportunidad a los otros compañeros que participen, el primer congreso nacional del Partido Frente Amplio define
en sus documentos el marxismo como uno de los instrumentos de análisis. Y eso pues definitivamente constituye y responde a que en la página 6, perdón, en el punto D, otros temas, el marxismo es el instrumento de análisis. Lo definen de esa manera. Entonces, no tiene sentido que ahora ustedes cambien la concepción fundamental y el pensamiento del partido o lo disfracen por razones electorales. Pero aquí le permito a los demás compañeros que participen. Don Rodolfo, para que replique, darle la palabra a don Arturo. Lo que dijo don Rodolfo con respecto al querer desmarcarse del comunismo, donde tenemos un video evidente, no es un actor, no es un doble, es Villalta diciendo que se siente orgulloso de ser el heredero del comunismo. O sea, él es el comunismo. Ahora, tenemos que acordarnos de algo. Tenemos que acordarnos de algo. Aquí muchos, tanto Liberación como ustedes, hablan de personas como José Figueres Ferrer, que fue benemérito de la patria. Hablamos de Manuel Mora, hablamos del Monseñor. Todos son personajes beneméritos y que merecen su respeto. Pero también tenemos que acordarnos y tenemos que tener claros que ya todos esos personajes murieron. Y no están en la papeleta. Hoy en la papeleta son otros actores. Son otros actores que no son los mismos. Y están queriéndose decir que son herederos, pero no queremos volver. Somos comunistas, somos herederos del comunismo, pero no queremos volver. Por otro lado, Liberación Nacional está haciendo una campaña, haciendo un llamado al liberacionista antiguo, el liberacionista. Pero es que eso es Liberación Nacional, no veo que lo extraño. Eso es muchísimo más correcto que ahora definirse ustedes como de centro y social cristianos. Bandera que siempre ha tenido don Gerardo Rudín y que ahora ustedes, por razones electorales, decimos que si ustedes son la liberación de la platina, esa liberación no. Cuando se le dice, usted es liberación de la trocha, esa liberación no. Cuando ustedes son liberación de las asesorías millonarias, esa liberación no. Pero tampoco la antigua. Me parece que está haciendo. Aquí no hay centros, ni hay extrema derecha ni izquierda. Lo que hay son malas políticas. Políticas totalmente exageradas. Discúlpeme un minuto. Aquí hay derecha y sí, como que no. Por favor, si ustedes han planteado que se debe eliminar la contribución de la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Quién fue el abogado de Milicón? ¿Quién privatizó Milicón? ¿Quién fue el abogado de Milicón? Vamos a ver, si quiere hablamos de ese tema. Pero hoy en día está abierto ese tema. Vamos a ver. Don Arturo, dejemos que replique don Antonio. Estamos discutiendo el tema de Milicón. Y ese es un tema que al final se terminó. No es privatización. Pero por favor, entiéndame. Aquí usted quiere juzgar si yo tuve o no una participación profesional, lo podemos hacer. No tengo problema. Igual su candidato ha sido abogado de los casinos. Pero si quiere hablamos de los casinos y su partido. ¿Quiénes son los que han dado los permisos de los casinos? Ha sido el gobierno, nosotros nunca hemos gobernado. Ideológico. Es más, fue el alcalde del Cantón Central de San José que dio los permisos a los casinos. Vamos a ver, tenemos la discusión nuevamente, y si usted quiere ahora hablamos de lo de Milicón, no tengo ningún problema de hablar de cualquier rol que haya tenido yo profesionalmente. Hoy en día, hace 25 años no ejerzo la profesión, pero bueno, el punto fundamental es: el movimiento libertario planteó el tema de eliminar las cuotas de la Caja Costarricense del Seguro Social. Eso, por favor, eso significa ser un partido sin ninguna conciencia social. Usted está hablando del programa de gobierno del 2010, pero no por favor, del actual pero programa de entonces gobierno. Dígame una cosa, ¿cuántas ideologías tiene Don Otto? Bueno, y ustedes también. Por favor, perdóneme, es que no. El candidato del 2010 no fue Johnny Araya, el candidato del 2010 fue miembro del Otto Guevara. Fue miembro del comunismo Johnny Araya, en algún momento. Fue activista. Sí, ¿fue o no fue? Contéstele a los costarricenses. Don Antonio, don Arturo, nada más para la gente que nos está escuchando, porque es más fácil cuando nos está viendo por Canal 2, pero voy a darles un chance de respuesta a cada uno, incluyendo a don Rodolfo, que lo había acotado antes don Arturo. Don Antonio, ¿qué tiene que decir de lo que dice don Arturo Acosta del Movimiento Libertario? Bueno, que estoy sorprendido ahora de ver un movimiento libertario que se define social cristiano, un movimiento libertario que ahora es de centro, que me parece que la carta ideológica del movimiento libertario de sus orígenes desapareció. Y bueno, y nos damos cuenta que el movimiento libertario que se presentó en el 2010 con su programa de gobierno es otro muy distinto, completamente distinto al que ahora está don Rodolfo aquí, el señor Acosta aquí indicándonos cuál es esa posición.
Entonces, en ese sentido, me parece que igualmente, y probablemente eso es lo que justifica la caída del movimiento libertario en las encuestas, en que al final el país requiere consistencia. Don Y Antonio, esa consistencia es lo que el electorado le está cobrando. gracias. Ya casi le doy la palabra, don Gerardo. Don Arturo Acosta, del Movimiento Libertario. Adelante. Bueno, hablando de encuestas, ha quedado muy claro que las últimas encuestas, Johnny Araya viene en una caída libre, sin paracaídas. O sea, eso está clarísimo. ¿Cuál, Clarísimo. ¿Cuál encuesta? Todas, No, pero todas, absolutamente. cíteme la empresa. Todas. Bueno, No, pero hablemos cíteme de la Unimer, empresa. de la última, de hace mes y medio. 19, empatado con el Movimiento Libertario. No está en primer lugar. Y tienen otras encuestas que lo ponían en 52 y que ahora está en 36, 35, 34. Eso es una caída. Eso es una caída evidente. O sea, bueno, no puedes defender lo indefendible. No, y nosotros venimos en un aumento. Yo les Ustedes digo, la vienen bajando, encuesta, bajando. la encuesta que ustedes y nosotros y el PAC hemos cubierto, que es la encuesta de Borges y Asociados, demuestra una caída evidente de ustedes, y es la más reciente, 27 de diciembre. Bueno, Don Antonio, ¿es a la que usted se refiere? don No, es que Arturo, es muy importante hacer una referencia. Sírveme esta para darle la palabra a los demás compañeros. Permíteme nada Arturo. más un momentito, no sé si me pueden permitir, porque es que aquí hay dos encuestas de Borges y Asociados. La que- Nosotros tenemos una la que encuesta. ustedes cubrieron y ustedes Nosotros pagaron. pagamos. La que ustedes pagaron Y y 3 se días publicó el 27 después, de diciembre. 3 días después, sin haber sucedido absolutamente nada extraordinario en el país, y salieron ustedes como con 20 puntos más. O sea, ahí son cosas cuestionables. O sea, y no sucedió absolutamente nada. No, pero Entonces, pero eso- desgraciadamente tenemos que tocar el tema de gastos y de bonos y de acceso a financiamiento. Bueno, ya porque casi está muy vamos, amarrado ya las casi vamos encuestas. al acceso de financiamiento también, pero don Rodolfo Ulloa del Frente Amplio, que al principio lo había señalado don Arturo, para darle la palabra a don Gerardo y también a don Melvin. Don Rodolfo. Muy breve, insisto, es decir, considerar que uno tiene sus raíces políticas en un lugar no implica que ahora sea lo mismo, ¿verdad? Es decir, nosotros reiteramos que efectivamente creemos que nuestras raíces, las raíces de la izquierda social y política costarricense, están en el Partido Comunista. Pero desde que fundamos el Frente Amplio también entendemos que hay nuevas corrientes que no vienen desde el comunismo ni desde el marxismo, como el ecologismo, que es de donde viene José María Villalta, el feminismo, ¿no?, el sindicalismo, nuevas corrientes de izquierda no marxistas que han surgido después de la caída del muro de Berlín, en Europa, en los Estados Unidos, en la América Latina, ¿no? Y eso es lo que es el Frente Amplio. O sea, nosotros no negamos nuestras raíces, pero no somos un partido comunista. No somos un partido comunista, ¿no? Nosotros nos definimos como un partido de izquierda, socialista y democrático. Pero Para darle la palabra a don Gerardo, que me la pido, don Gerardo Rudín de la Unidad Social Cristiana, adelante. Yo creo que en esta campaña estamos viendo conversiones. Primero vemos al Partido Libertario, que de las posiciones del laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, que ha tenido voto durante muchos años, ahora dicen que son social cristianos, y con la foto del doctor Calderón Guardia por el lado atrás. Y como dijo nuestro candidato, el zorrillo, aunque se eche perfume, siempre será zorrillo, o sea, siempre huele a zorro. Pienso que el movimiento libertario, a pesar de cómo se llame, es la misma persona la que es candidato desde hace varias campañas, y la que ha tenido unas posiciones radicalmente libertarias, es la que está ahora pidiendo el voto de los costarricenses. No ha cambiado. Y en el caso del Frente Amplio, el conocimiento que uno tiene, los videos y la información, o sea, lo que llega de información, nos dice que el Frente Amplio representa los intereses comunistas en este país, y ahora resulta que ya no es, que hay otra conversión en este campo. No hay ninguna conversión, ya lo he insistido, es decir, somos un partido que sí somos socialistas, aceptamos el pluralismo y la democracia, No, y eso pero está desde los ya. documentos fundacionales. Don Gerardo y don Antonio, nada más don Melvin Jiménez para sumarlo a la conversación del PAC. Don Melvin, adelante. Sí, dos reflexiones. Evidentemente, para uno que ha estado más que seguidor en algunas campañas, hay una gran preocupación en relación al movimiento libertario. Digamos, esta posición que ha sostenido en un determinado momento de una apertura total, que su candidato ha sido uno de los máximos ponentes nacional e internacionalmente, y de pronto abraza dizque la ideología social cristiana y hace un cambio de rumbo en relación a esta situación. Y en ese sentido también hay una preocupación
en cuanto hablabas, Antonio, sobre la estrategia de liberación, de ese estancamiento que ha tenido Johnny Araya y la ausencia en los debates, donde sería muy importante y muy oportuno a un pueblo que está cada vez más apático poder entrar directamente en diálogo para poder preguntar, cuestionar e informar sobre esta situación, que yo creo que también se genera una gran desconfianza que la gente ha tenido de dos administraciones de liberación, en la cual Johnny y su partido no se pueden apartar de ellas como tal, ¿verdad? Claro, no, la razón por la que don Johnny no ha estado en todos los debates es una razón de tiempo, evidentemente. Ustedes pues lo demuestra ahora que el Tribunal Supremo de Elecciones está juramentando miembros de mesa, el Movimiento Libertario no tiene miembros de mesa, el PAC y la Unidad Social Cristiana son los que han presentado miembros de mesa y el Frente Amplio ha presentado fiscales generales. Entonces yo reconozco, y ustedes deben de entenderlo, que Liberación Nacional es un partido con una estructura muy grande en todo el país, con presencia en todos los distritos, en todos los cantones. No en vano es el único partido que ha hecho distritales y ya los demás han empezado los procesos diferentes. Disculpa, y eso obliga... Nosotros hicimos distritales, nosotros incluso también elegimos los diputados en diferentes días. Provinciales, en no diferentes días. un solo día. Bueno, perdón, me Sí, retracto entonces el caso de la unidad que fue sí, una convocatoria en un único día. Sí. Pero bueno, Liberación hizo un proceso distritales con alrededor de 400,000 personas votando en ese proceso. ¿Y esto qué significa? Que también el candidato le tiene que dedicar tiempo a su estructura y tiene que dedicarle tiempo a la gente. El día de algunos debates, don Johnny ha estado en giras y ha estado participando en actividades proselitistas que han sido cubiertas por la prensa, pero lo más importante es que ha estado en los debates que han tenido una relevancia y cobertura nacional. Estuvo en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones, estuvo el domingo en el debate de Canal 9, estará mañana en el debate del diario La Extra, el día domingo en el debate de Teletica Canal 7 y el día 27 estará en el debate de Repretel. Y el pero 21 bueno, aquí. Y el 21 que está el de Monumental, pero también hay que reconocer que se hicieron debates en aulas de colegios y en aulas de universidades de una pequeña cobertura, y para un candidato con una agenda tan complicada era muy difícil, pero don Johnny ha estado siempre dispuesto y presente a dar la cara y a participar en todo este tipo de entrevistas y de posibilidades de diálogo ante la gente. Empezamos en el de la Universidad Nacional, por cierto, en noviembre pasado. Don Antonio, don Arturo Acosta, del Movimiento Libertario. Sí, con respecto a los social cristianos, y yo lo acabo de decir hace poco, en agosto del 2012, esto no es una cuestión de que fue ya ahora, la semana pasada que se cambió, fue en agosto del 2012, se incorporaron en los estatutos del partido los principios ¿Y por qué? ¿Y por qué no estuvieron antes? ¿Por qué antes no eran social cristianos? Igual como lo estuvo Johnny Araya cuando fue perdón, comunista. conteste, perdón, por favor. Fue comunista, pero fue por favor, activista. conteste Y la ahora pregunta. dice ¿Por ser qué? inocente. No, a ver, bueno, vamos a permitir que la Porque gente todo conteste. lleva un ¿Por proceso qué, de madurez, ¿por todo qué lleva hasta un ahora son proceso? social cristianos? No. ¿Y qué eran Entiendo antes? una cosa, ¿Y qué van a hacer el año se entrante? incorporaron los principios Don Arturo, ¿qué van a hacer el año social-cristianos de la entrante? Iglesia. Don Arturo, don Otto Guevara estuvo aquí en una entrevista Sí. hace poco y hablábamos precisamente, él lo decía, de hecho la frase fue de él, que se corrieron al centro ideológico, tratando de reflejar un poco además la consulta que se da don Antonio, pero sobre todo lo que nos están diciendo en redes sociales, Sí. se pasaron al centro ideológico para llegarle a un mayor mercado electoral. Es un Como fin lo dijo electoral. aquí, pero dejemos que don Claro. Arturo conteste. Es un asunto de mercadeo. Pero ya don Arturo lo contestó. para Dejemos venderse. que don Arturo Bueno, conteste. no hablemos mucho de mercadeo, don Gerardo, porque inclusive su candidato, Rodolfo Pisa, fue escritor y participó en el plan de gobierno del Movimiento Libertario hace 4 años. Así que tampoco no hablemos de ese tema, porque también Ya le respondo. su candidato estuvo participando en eso. Ya le respondo. Ahora, con respecto, todo es un proceso, todo va en cambio. Y lo importante es que el cambio sea un cambio de bien. O sea, nosotros, ya las ideologías, por eso lo estoy diciendo, más importante que las ideologías son las políticas. Hay políticas buenas y hay políticas malas. Ya tenemos la experiencia, por ejemplo, en Venezuela, con las políticas totalmente empobrecedoras. Tenemos las políticas de liberación nacional, que ha sido un adito de perro. Ha sido un adito de perro con un desgaste enorme en las instituciones públicas. Es un despilfarro en los dineros. Nosotros estamos totalmente convencidos de que 4 años más de liberación nacional es lo más nefasto, como lo dije hoy en la mañana, es nefasto, porque si en 8 años, y principalmente en los últimos 4 años, tenemos esta cantidad de corrupción, imagínense ustedes, costarricenses, 4 años más. Bueno, pero O sea, es que hay un vamos a lo tema, mismo. mire, Y tenemos las otras Ya le doy la políticas, palabra, Antonio. y tenemos Ya le las doy la otras palabra. políticas de otros países que han venido aplicándose que tampoco
Don Arturo, gracias. Don Antonio Álvarez, de Liberación Nacional. A mí me parece que este tema de la corrupción no se debería manejar con esa demagogia. El problema de la corrupción es un problema nacional, no es un problema de un partido político, es un problema que está afectando las raíces de la sociedad costarricense, que es un delito más como muchos otros de los que estamos viviendo. En el caso de la trocha no es un caso de funcionarios de alto nivel, es un caso de funcionarios de nivel medio. Y cuando usted encuentra los diferentes casos de este tipo, no puede usted involucrar la participación de ministros o de funcionarios del más alto nivel. De tal manera que eso no se debe usar como un tema de demagogia y hay que tener mucho cuidado. Pero sí, debo decirle que una de las razones más difíciles que ha tenido Liberación Nacional para gobernar es haber encontrado el movimiento libertario fraccionado en tres fracciones. El partido llegó con 9 diputados y ahora ya no son 9 diputados. Se dividió sin ningún tipo de liderazgo. En cuenta algunos se vinieron a Liberación Nacional. Pero bueno, me parece que eso es parte de los procesos que tenemos que ir viendo. Y que el gobernar es algo muy serio. O sea, es mucho más allá que simplemente criticar. No, totalmente. Don Arturo, don Gerardo quiere hablar antes, ya le doy la palabra sobre la participación que usted señala de don Rodolfo Pisa en ese caso es de orden más académico que otra cosa. En este momento don Rodolfo Pisa representa el social cristianismo, tiene su participación dentro del partido hace muchísimos años y no está cambiando como un camaleón. Es la participación que el partido ha tenido de la doctrina social cristiana desde hace mucho tiempo. Pero déjeme decirle que el candidato del Partido Libertario hoy es el mismo que se presentó la primera vez con posiciones radicalmente liberales. Y eso que la sociedad costarricense maneja un liberalismo en su estructura básica. Pero las posiciones de hace 12 años, creo yo, nos asustaron a todos. Y es el mismo candidato, no es otro candidato el que está ahí. Tal vez hemos hablado en este debate que no está arreglado en cuanto a tiempos, entonces nos hemos centrado en ciertos temas. Pero hay otros temas aquí en esta mesa que me preocupan. Yo lo que entiendo y lo que escuché el domingo en el debate que se dio el día domingo es una alianza tácita y no tácita, sino claramente señalada entre el PAC y el Frente Amplio. Eso fue lo que escuché. Hoy dicen que no hay alianza y que el PAC va por su lado y que es independiente, pero lo que veo es que se lanzan, ya le doy la palabra, se lanzan besos y cariñitos que todos los costarricenses ya estamos viendo. Don Melvin Jiménez del PAC, don Melvin. Bueno, yo creo que lo del domingo, si lo vuelven a ver, tiene varias interpretaciones y nosotros salimos clarificando nuestra posición, no hay tal alianza. Ahora, lo que nosotros no podemos negar que en un partido tan diverso como es el PAC, se ha alimentado de diversas concepciones, diversas socialcristianismo, hay socialdemócratas, hay gente que venía de la izquierda, gente del movimiento cristiano en general, y por consiguiente lo que uno puede expresar es que sí, hay puntos donde nosotros calzamos con algunas de las propuestas que están sobre la mesa, calzamos con algunas propuestas del Frente Amplio, calzamos con algunas propuestas de la Unidad Social Cristiana, porque al final de cuentas nuestra preocupación fundamental no es echar para atrás, pero sí al final recuperar el Estado Social de Derecho en este país, volver a recuperar las instituciones. Lo que entendíamos del PAC, pero yo el domingo entendí otra cosa. No, entonces se entendió mal porque hemos clarificado. Coincido con don Gerardo, me parece que el domingo la impresión que quedó fue que el Partido Acción Ciudadana ya se rendía en el proceso electoral y deponía su interés político y lo depositaba en manos del Frente Amplio. Don Antonio Melvin, ¿se rindieron? Para nada. Seguimos en las calles, estamos hoy en todos los cantones, está nuestro candidato viajando por Guanacaste, viene la campaña nuestra, fuerte el fin de semana, evidentemente con las limitaciones de fondos por el famoso fideicomiso que entra a cuentagotas, pero el partido no se ha rendido. Lo que pasa es que el partido no puede reconocer, como se reconoce, no se puede reconocer en la historia que ha habido gente muy importante, con propuestas muy importantes en la vida del país, y seríamos también ciegos decir que para un futuro de este país, nosotros podríamos decir que todas las verdades están en el Partido Acción Ciudadana, es decir, reconocemos que hay fuentes, propuestas,
e incluso liderazgos en otros partidos que para una Costa Rica que queremos más justa, inclusive están ahí. Vemos gente muy importante y vemos propuestas muy importantes en la Unidad Social Cristiana, como vemos gente muy importante y propuestas muy importantes en el Frente Amplio, pero eso no significa que le estamos dando la adhesión. Más que nunca estamos trabajando fuerte y nosotros creemos, y según nuestros datos, que tenemos todas las posibilidades de ganar el 2 de febrero. No nos estamos rindiendo, lo dijimos ayer, estamos para adelante. Si hubo esa interpretación, la hemos tratado de clarificar con comunicación pública y la vamos a seguir enfatizando en los próximos foros públicos que tenemos en los diversos medios que nos han invitado. Don Melvin, don Rodolfo Ulloa, del Frente Amplio. Rodolfo. Yo creo que todo el mundo conoció que hubo un intento de formar una coalición, ¿no? Donde participamos Alianza Patriótica, el Partido de Acción Ciudadana y el Frente Amplio. Y ahí quedó claro que tenemos acuerdos programáticos, ¿no? y acuerdos de plan de gobierno que hacen, o sea, que son más las coincidencias que pueden haber entre el PAC y el Frente Amplio a nivel de programa que las diferencias. Pues don Rodolfo, pareciera que hay acuerdos políticos inmediatos. Ya le doy la palabra quiero para que aclarar, termine, decir, por razones de tiempo eso no se pudo concluir, pero sí quedaron acuerdos de un pacto de no agresión, que por cierto el PAC no está cumpliendo mucho en algunos de los spots que ha pasado, y acuerdos de conversar en el futuro de cara a las elecciones municipales y a la eventualidad de una segunda ronda. Eso quedó firmado por la presidenta de nuestro partido, Patricia Mora, y por el presidente del PAC, Olivier Pérez, ¿verdad? Pero es de cara a la segunda ronda. Yo creo que lo que está diciendo Melvin es cierto, si ellos no están tirando la toalla y vamos a seguir adelante, aparte los dos, hasta el 2 de febrero. Don Gerardo, antes de darle la palabra nada más, porque me interesa clarificar una cosa de la que decía don Rodolfo. Hay un pacto de no agresión entre el PAC y el Frente Amplio. Sí. Bueno, hay un pacto de hacer una campaña decente. Una campaña decente. Perdón. Es que no me lo... Don Gerardo, ya le voy a dar la palabra para que la gente nos escuche con claridad. No es una cuestión de tiempo. Público. Es un documento público del esfuerzo. Cuando no se pudo constituir. Don Melvin, pero es que don Rodolfo dice pacto de no agresión, por eso quiero clarificar los términos. ¿Es un pacto de no agresión o un pacto de campaña decente? Sí, un pacto de campaña decente, de manejar en algún sentido nuestras diferencias de una manera civilizada y no una manera de una campaña sucia de ningún nivel, don Gerardo, que sentimos que de algunos lados se está dando. Gracias, don Melvin. Don Gerardo Rudin del PUSC. Me perdona, pero yo aquí he escuchado con toda claridad que hay un pacto de no agresión entre el Frente Amplio y el PAC. Eso es, vamos a una campaña, le tiramos a los otros, pero no entre nosotros. O sea, eso es mi interpretación. Eso es mi interpretación. Estamos debatiendo. Estamos debatiendo. Hemos puesto en la mesa, perdón, no tergiverse, hemos puesto en la mesa debate donde hemos dicho, hemos cuestionado partes del programa del Frente Amplio, hemos cuestionado su equipo, estamos cuestionando cosas y nosotros estamos con la fuerza y la capacidad de ganar el 2. Ahora otra cosa es cómo manejamos la campaña. Hemos dicho, no vamos a entrar en esas campañas de bajeza, de cuestionar cosas, digamos, que no ayudan a educar a la ciudadanía en una participación activa en la vida política. Eso está claro para nosotros. Estoy escuchando otra cosa de don Rodolfo. Claro, pero además exclusivamente contra el Frente Amplio, o con respecto al Frente Amplio, porque el inicio de la campaña del PAC fue atacando a don Johnny. ¿Atacando qué? Y ahí fue la campaña. Varias veces dije en los medios de comunicación que le daba un consejo a don Luis Guillermo, que si quería subir en las encuestas, presentar una campaña propositiva y no una campaña de críticas. Pero sí han criticado a Liberación. O sea, el tema es de no agresión con el Frente Amplio. Pero perdón, ¿cómo no se puede quitar a Liberación si después de 8 años Liberación ha metido este país en niveles de desigualdad importantes? Pero lo que ha quedado claro, por favor, una cosa es, don Antonio, usted lo maneja muy bien, una cosa es la crítica directa, sana, con datos y diciendo qué es lo que ha pasado, porque la trocha, dando un sinnúmero de informaciones, y otra cosa es decir, inventar, sacar mentiras, etcétera. Yo creo que la campaña nuestra está basada en eso. Todo aplica siempre y cuando no se toque al Frente Amplio. No, hemos tocado a todos. A todos. Y ahí sí me parece que no es transparente. Con un manejo diferente. Que no es transparente frente al electorado. Don Rodolfo, aquí quedó claro, y las palabras de ustedes textuales fue: hay un pacto firmado de no agresión. Las mías, para no... No importa, pero hay un pacto. O sea, y un pacto de no agresión, santo Dios, no hay interpretaciones.
O sea, un pacto de no agresión está muy Bueno, claro. Pero eso es como lo maneja don Rodolfo. Vamos a es un golpear pacto. a todos, pero entre nosotros No, es un pacto. Nosotros de hacer una campaña decente. Y ahí una campaña decente. Es que campaña decente bueno, hay. eso es interpretación. No hay campaña pero decente. Una cosa, No. ¿Acaso decir que las políticas del Frente Amplio tienen una tendencia comunista, izquierdista, empobrecedora, donde quiere aumentar los impuestos, donde está a favor del aborto, está a favor? Hoy sale una noticia donde dice que inclusive hay que incluir dentro de la caja de seguro social para hacerle cirugías para cambio de sexo? O también eso tampoco, no, eso fue un pacto, fue una mala interpretación. O sea, explíquenme todo. Bueno, dejemos que don Rodolfo nos explique, porque fue el que usó el término del pacto de no agresión. Don Rodolfo. Y a veces creo que se firman cosas y uno puede, y las partes pueden entender de manera diferente, ¿no? Nosotros lo entendimos como un acuerdo efectivamente de no... Agresión mutua. Don Gerardo, ya lo que casi se le doy la firma, se palabra. firma. Además, Don Gerardo, además, don Rodolfo, es de no agresión mutua. O sea, de no agredir al PAC. Entiendo Solo que entre estábamos ellos. conversando, Sí, estábamos... entre varios. Está también Alianza Patriótica ahí. Y estaba Alianza Patriótica, un pacto de coalición casi firmado con una dificultad de tiempo objetiva que nos impidió ir juntos a estas elecciones, ¿no? Pero quiero decirle que nosotros, aparte de que no hemos atacado al PAC, nuestra publicidad tampoco ha atacado a ninguno de los otros partidos, por lo menos en la forma en que lo han hecho, digamos, tergiversando nuestro programa y nuestras propuestas, no lo hemos hecho. Los medios los hemos ocupado para divulgar. Sí lo han hecho. Y No, se lo voy a decir los medios los hemos ocupado para divulgar. Hay 10 spots circulando en las redes con nuestras propuestas Ustedes están programáticas. queriendo decir que estamos en Y una hay campaña de miedo. Y esto no es una campaña de miedo. Sí, claro que sí. Si decir la Claro verdad que sí. es miedo, No, santo no es la Dios. verdad, no Si es la concientizar al electorado, informar al electorado cuáles son las diferencias, las políticas que ustedes están ofreciendo y nosotros, eso es una campaña de miedo. No. Dígame qué campaña de miedo hemos hecho nosotros. Dígame una. Usted dice, el Frente Amplio está a favor del aborto. ¿Sí? No es cierto. El Frente Amplio ha dicho que está a favor del aborto terapéutico, es lo que ha insistido José María, que de todos modos ya existe. Desde la estamos de concepción. acuerdo con eso. Si están de acuerdo. Sí, además Ah, es bueno, legal entonces resulta absolutamente de la legal. concepción, no, pero ya si es adulto. Es legal, entonces el sí. aborto terapéutico en este país es legal. No, Es legal. Y sí estamos de acuerdo. Y claro que preferiríamos... O sea, están a favor del aborto. Están a favor del aborto. Del aborto terapéutico. Pues del aborto. Y entonces cuando usted lo generaliza, lo está tergiversando. No lo estoy Claro que estoy sí, repitiendo. claro que sí. Ustedes están a favor del aborto terapéutico. Ajá. Sí, que es legal en este país. ¿Y la madre? El aborto terapéutico... ¿La decisión de la madre? No, el aborto terapéutico lo decide fundamentalmente el médico. Y tiene que decir en un momento, tomar una decisión muy difícil, que es a quién puede salvar. O sea, si puede salvar a la madre, o sea, la madre no tiene capacidad, tiene capacidad de decidir. Don Rodolfo, el tema es que en esas posiciones ustedes han venido y han sido muy oscilantes. Ahora resulta que José María es creyente. Se había declarado anteriormente como una persona no creyente, ahora resulta que es una persona creyente. No creyente nunca. Que Eso es católico. otra tergiversación. No hay una declaración de él que ustedes puedan mostrar donde diga que es no creyente. Bueno, ahí circula una entrevista en medios de comunicación donde él se define como una persona no creyente. ¿Verdad? No existe. Está en todos existe. Ha estado girando en internet. Ha estado girando. ¿Verdad? Y ahora él no resulta tiene ninguna posición al respecto. Que en este momento es creyente. Yo lo que creo es que eso no es transparente frente al electorado. Está bien ir a convencer al electorado de sus ideas, pero no ocultarse, no maquillarse, no usar cosméticos, no cambiarse de los colores y de las verdaderas definiciones para engañar al electorado. Me parece que ese es el gran pecado que hay con el Frente Amplio. Y es lo que la gente está descubriendo en las últimas semanas, que lo que se ha aparentado y lo que se ha dicho no es lo que realmente está debajo del pensamiento del Frente Amplio. Y me parece que eso es una inconsistencia eso no es correcto. que los está afectando en el proceso electoral. Totalmente de acuerdo. ¿Son inconsistentes? No. Yo creo que hay mucha tergiversación de las posiciones del programa y de las propuestas del Frente Amplio, ¿no? De lo que hemos de lo que hemos observado hoy mismo, ¿no? Yo entiendo que hay digamos, lo que se ha llamado el fenómeno Villalta o el Frente Amplio ha sorprendido a mucha gente, ¿no?
Es decir, las encuestas, para seguir solo lo de Borges, la encuesta de Borges Asociados de febrero del 2013 le daba a don Johnny Araya 60% y a José María Villalta 2%. En las últimas encuestas, esas que han aludido aquí, que les hacen los bancos a los 3 partidos, dice que en segunda ronda solo José María Villalta estaría en capacidad de ganarle a Johnny Araya. Es decir, ha sido una elevación en muy poco tiempo de la candidatura de Villalta, y pues ha obligado a los partidos a ver qué es lo que plantea el Frente Amplio, sus propuestas, y muchas de ellas han sido malinterpretadas, ¿no? Pero claro que en alusión a la campaña del miedo, claro que hay campaña del miedo, ¿no? O sea, cuando hay empresarios que le están diciendo a la gente o a sus trabajadores que si votan por el Frente Amplio al día siguiente cierran sus empresas o que van a perder sus empleos. Eso no es miedo, es una realidad. Pero no, vea, es una realidad. Pero voy a darle la palabra. En estos momentos que están parando la inversión a este país con solamente... Mire, don Arturo, no vayamos tan lejos, don Rodolfo, no vayamos tan lejos. Démosle la palabra un momento. A veces he sido muy formal pidiendo la palabra y hay que meterse. No, nada más para decir que a mí me parece un elemento que se tocó y que está en la mesa de esto. Yo pienso que se han aludido a encuestas, pero también las encuestas nos dicen que hay una gran cantidad de gente indecisa y cualquier cosa puede pasar. Es decir, yo creo que es importante eso. En este momento, ninguno de los que estamos aquí ha perdido la posibilidad de ganar en este país. Si realmente logramos convencer, si realmente logramos proponer. No es que podría poner eso porque me parece que es importante que nos estamos enfrentando a una campaña totalmente diferente a todas las demás y donde incluso el electorado yo creo que está atento a todo lo que decimos precisamente, y ese electorado que no se ha decidido. O sea, yo creo que todos podemos decir que todos los partidos tienen algún núcleo duro y algún núcleo que se ha acercado, pero que en este momento la discusión sobre la mesa posibilidades tenemos todos de avanzar. Voy a darles el chance de hablar a todos. Es que nos quedan 5 minutos de debate, entonces lo que vamos a hacer más con este segmento, está muy interesante. Sí, claro que está muy interesante. Es un debate de verdad. Sí, claro. Pero lo que vamos a hacer es que les voy a dar la palabra en estos 5 minutos, 1 minuto cada uno. Y en el otro van a ver que van a tener. Hay algunos aquí que hemos estado en desventaja porque somos menos metiches en la conversación, estamos más acostumbrados a respetar cuando los otros hablan, nos hemos quedado callados, entonces tienes que darnos un chancecito más. Me parece justo. 2 minutos a nosotros. Don Gerardo, empieza usted. Es que de las cosas que no hemos hablado, don José Antonio, yo coincido en algo. Yo he visto a don Johnny descender en las encuestas. De las encuestas que decían hace unos meses que tenía el 50% de intención de voto, ahora andamos oscilando en el 20 y tanto o el 30%. Lo que he encontrado es un desencanto y una oposición a que Liberación Nacional siga en el poder. Ustedes han sacado un anuncio y las palabras de su candidato dicen, bueno, somos los mismos que hicimos, que abolimos el ejército y que hicieron otras cosas. Yo debo reconocer que en la historia se hicieron cosas buenas de parte de su partido. Por ejemplo, se respetaron las garantías sociales que el doctor Calderón Guardia creó en los 40. Pero también son el mismo partido que en este gobierno tuvo el problema de la platina, el fiasco de la platina, el problema y la corrupción que se dio en La Trocha, el problema de la concesión de la carretera a San Ramón y tantos problemas que han causado desencanto. Eso, por supuesto, lo han aprovechado otros partidos también para, con base en ese desencanto, ponernos en el peligro de poner en juego nuestro sistema democrático también. Pero ¿cómo hace el Partido de Liberación y cómo hacen ustedes para desligarse de lo que ha pasado recientemente? Porque son los mismos que en el pasado hicieron una cosa, pero que hoy han tenido otros problemas dentro del gobierno y que han hecho cosas que los costarricenses miran mal y que quieren quitarse de encima. Don Gerardo, gracias. Don Antonio, le doy 1 minuto para ir a la pausa. Después, para que todos tengan 1 minuto, ir a la pausa y regresar, don Antonio. Vamos a tener tiempo ahora de conversar sobre el tema que plantea don Gerardo, pero no quiero que pase por alto lo que dijo don Rodolfo en cuanto al tema del miedo. Permítame decirle,
Usted sabe que mi familia está en el negocio del banano. Nosotros somos a mucha honra productores de banano, mi esposa y yo. Y nosotros tenemos suspendidos proyectos que estaríamos iniciando ante la posición que ha tenido el Frente Amplio. Estamos convencidos de que Liberación va a ganar las elecciones, pero nos ha preocupado cuando ustedes han dicho que no van a tolerar el monocultivo en Costa Rica y que ni más ni menos significa ir a quitar las fincas de banano, de caña, de azúcar, de palma africana a sus legítimos propietarios. Entonces es un miedo fundado, no es un miedo infundado, porque está en su programa de gobierno y es parte de lo que ha planteado el candidato en la entrevista de La Nación, donde dijo que se iba a oponer al monocultivo. Y bueno, don Gerardo, si me queda todavía tiempo, déjeme decirle, y usted lo sabe porque su partido y viniendo de usted es quien mejor puede entender este tipo de críticas que usted mismo nos está haciendo. El tema de la platina empieza en el gobierno de don Abel Pacheco. Desde entonces no se ha podido resolver. Gobernar es muy difícil. Ojalá se pudieran solucionar todos los problemas en una sola oportunidad. Y claro que cuando un partido ha ejercido el poder se cometen errores. No se equivoca el que no hace nada. Y lo importante es que la propuesta de Liberación Nacional es una propuesta sensata en reconocer que hemos cometido errores, pero más importante, madura y propositiva en el sentido de que esos errores del pasado se van a corregir bajo el liderazgo de una persona con capacidad para hacer realidad las cosas, que es don Johnny Araya. Don Antonio, gracias. Don Gerardo, ya casi, porque en el próximo bloque van a tener la opción también de hablar del tema. Don Melvin Jiménez del PAC, don Melvin. No, básicamente yo quería en la misma preocupación que no se ha respondido y tiene que ver sobre esto. O sea, yo cada vez que escucho a Liberación, si bien recurre muy al pasado y recurre a figuras, pero no nos explica, no nos clarifica, no pone en juicio a la cantidad de desaciertos que no se puede quitar. Es decir, yo creo que uno en la historia tiene que recoger tanto las buenas como las cosas malas, y no es solo diciendo vamos a hacerlo diferente. Yo creo que ya hay 8 años en los cuales este país ha agrandado las diferencias sociales, este país ha crecido la pobreza, este país no ha logrado solucionar grandes problemas de infraestructura, grandes problemas con el pequeño productor, y sigue entrabada la reactivación productiva en términos generales, sobre todo dando un espacio al mercado interno a los pequeños y medianos productores. Entonces a mí me parece que en esa línea es muy importante hablar de esas cosas que son marca también de una gestión de gobierno, no se pueden quitar de esto, y precisamente yo creo que es la necesidad de que muchos de los costarricenses están hoy detenidos, no han decidido, buscando aquel que les garantice realmente un cambio, una transformación, una sociedad que camine bajo una vía moderada a lo costarricense y que dé las posibilidades de satisfacer todas esas situaciones de pobreza, de entrabamiento que está teniendo este país. Don Melvin, muchas gracias. Don Rodolfo y yo al Frente Amplio. Don Rodolfo, un minuto. No, nada más asegurarle a don Antonio y a todos los productores que no tienen por qué tener miedo. Es decir, seguirán cultivando y seguirán produciendo en el próximo gobierno del Frente Amplio, ¿verdad? Yo creo que aquí lo que sobre todo se ha cuestionado, más que el banano, la caña u otro, lo que se viene cuestionando es la expansión del monocultivo piñero, que está es estadísticamente demostrable que va extendiéndose y que en algunos casos ha habido descuidos ambientales, ¿no? Y que han producido daño a las poblaciones. Es un cultivo un poco depredador del suelo y que hay que tener mucho cuidado, ¿no? La intención del Frente Amplio de promover el apoyo al pequeño y mediano productor y de promover y de lograr que de nuevo el país produzca lo que se coma, no tiene por qué afectar a los grandes productores o exportadores de banano como es usted y otros, ¿no? Es el tipo de un buen ejemplo de lo que puede ser no entender al Frente Amplio, ¿no? O sea, me parece que hay como fantasmas del pasado que asoman ahí y que hacen suponer que nosotros no vamos a gobernar como lo hemos dicho, por la vía democrática y con las reglas de la Constitución y del sistema político republicano costarricense, ¿no? Don Rodolfo, muchas gracias, y un minuto para el cierre de don Arturo Acosta en este bloque para ir a la pausa comercial. Sí, gracias.
Definitivamente el país está viviendo un momento crítico, hay una tensión muy grande dentro de la población, principalmente dentro de los empresarios de este país. Estamos preocupados por las inconsistencias que hay de su candidato, que según el auditorio en el cual él se presenta, él dice lo que ellos quieren oír. El programa de gobierno dice una cosa, las declaraciones de él dicen otras, y eso nos preocupa, y por eso es que hay preocupación dentro del marco jurídico y dentro de los inversionistas que están parados en estos momentos. Es más, en estos momentos ya están provocando un mayor empobrecimiento a nuestro país. En estos momentos. Es una realidad. Con respecto a Liberación Nacional, que dice ser diferente al gobierno de Laura Chinchilla, pero, don Antonio, incorporan dentro de sus candidaturas a diputados a 5 de sus exministros o colaboradores del gobierno de Laura Chinchilla. Entonces también hay una preocupación. O sea, no se quieren vincular con Laura Chinchilla, con el gobierno, pero también adquieren personajes que han sido protagónicos dentro del gobierno de Laura Chinchilla y se los traen para continuar con las mismas políticas. El nadito de perro. Esa es la preocupación del pueblo, de la población, que no queremos un cambio. Don Arturo, muchas gracias a todos por participar con nosotros.